¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este viernes 17 de julio, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Comencemos pues escuchando la lectura del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo el rey Ezequías se enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor: arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve a decirle a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy queridos hermanos, este pasaje del libro del profeta Isaías nos invita nuevamente a reconocer la fuerza de la oración. En primer lugar, hermanos, la oración nos llama a reconocer sobre cada uno de nosotros la voluntad de Dios. Si la oración, como dice también la oración por excelencia de los cristianos, el Padre Nuestro, no nos lleva a reconocer la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, entonces probablemente el principio a través del cual queremos actuar no comenzará a manifestar su eficacia en nosotros, porque no tenemos esa disposición. El rey del que nos habla Isaías el día de hoy nos invita en primer lugar a reconocer que siempre hemos estado en las manos de Dios, siempre hemos hecho su voluntad. Preguntémonos en primer lugar si hemos estado en manos de Dios y si hemos cumplido su voluntad. De otra manera, hermanos, estamos invitados a convertirnos para verdaderamente hacer un esfuerzo en ese camino de la voluntad de Dios. Por eso la oración nos invita en todo momento, como le sucedió al rey Ezequías justamente, a reconocer en primer lugar la fe. La oración se pronuncia a través de la fe. Esa fe nos lleva a una actitud de conversión que se manifiesta el día de hoy en las lágrimas y en ese recuento que hace el rey Ezequías. Recuerda que siempre he cumplido tu voluntad, que me he esforzado, etc. Y se mantiene en tercer lugar en hacer lo que Dios dice. Que nuestra oración, hermanos, siempre se esfuerce en reconocer la voluntad de Dios. Que nuestra oración nos lleve a pronunciarla con fe, a tener una actitud de conversión y siempre a mantener la actitud de hacer la voluntad de Dios, hacer lo que el Señor nos enseña. Ahora, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Mateo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado.
Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, reflexionar un solo aspecto de este pasaje evangélico que hemos escuchado el día de hoy. El Señor Jesús nos invita, misericordia quiero y no sacrificios. A veces vivimos una fe bastante sacrificial. ¿A qué me refiero con una fe bastante sacrificial? Una fe que piensa que solo a través de los sacrificios y de los sacrificios nosotros ganaremos el favor de Dios. Y nos deja muy claro el Señor Jesucristo: misericordia quiero y no sacrificios. Hasta donde nosotros, hermanos, somos misericordiosos, hasta donde actuamos a través de esta misericordia, o hasta donde nosotros tratamos de hacer sacrificios y sacrificios, pero condenamos y condenamos a los demás. Hermanos, estamos llamados a comenzar a ser personas de misericordia, y en todos los niveles, en el nivel personal, en el nivel familiar, en el nivel social. Incluso el día de hoy un acto de misericordia es un acto de cuidado, es un acto de respeto, es un acto de velar por mi propia salud y por la salud de mis hermanos. Cada uno de nosotros podremos encontrar muchos otros ejemplos de misericordia. Allí estamos llamados, hermanos. Pidámosle a Dios que aprendamos de esa misericordia y que aprendamos a vivirla. Que todos tengan un buen día.